todo lo hiciste hermoso y perfecto, equilibrado. Gracias te damos por toda la creación y gracias te damos por habernos puesto en ella, Señor, para disfrutarla y para cuidarla. Te rogamos ahora que ese mismo aliento que dio vida a todo el universo sople ahora sobre tu iglesia. Que sople, Señor, tu aliento de vida en nuestros corazones, para que recibamos tu Santo Espíritu, oh Dios. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y podemos decir, junto con el salmista, que en verdad es bueno alabar a Dios. Así que vamos a cantar qué bueno es alabarte, oh Señor. Tenemos una oración, a ver, así, que los quiero invitar a todos a orar. Creo que sigue después, tiene otra placa más, a que oremos juntos. No estamos repitiendo palabras, estamos tomando palabras que alguien escribió y las estamos haciendo nuestras. Si no está tu corazón en estas palabras, no es una oración a nuestro Señor. Así que no les estamos invitando simplemente a leer en voz alta, les estamos invitando a orar con fe en nuestro Dios a través de estas palabras. Señor del soplo eterno, estamos caminando en el tiempo de Pentecostés, aquel día en que alteraste la vida de casi todo el mundo conocido de esa época, allí reunidos en Jerusalén. Sigue mostrándonos que tu Espíritu vive en nosotros hoy también. Y recuérdanos que nos diste libertad para salir al mundo. Yo los envío a perdonar, a soñar, a crear, a dar esperanza, a perder el miedo ante el diferente, la diferente, acercándonos, compartiendo palabras y abrazos para enriquecer tu reino acá en la tierra. Señor de misericordia, que tu Espíritu vivificador, lleno de poder, nos lleve a creer que no hay debilidades que no podamos vencer, ni caminos que no podamos transitar. Este soplo que nos inunda, sale de nosotros, llega hasta los otros y hacemos fiesta en la vida, porque tu infinita gracia nos envuelve y nos reúne. Que su luz, que todo lo ilumina, acompañe nuestro andar y que el abrazo de ese amoroso Espíritu afirme nuestra fe, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y de ese mismo Espíritu. Amén. Vamos a cantar ahora la canción Soplo de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 11. A ver una voz inspirada que se anime a leer en voz alta esta lectura. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban.
Y se le aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos, cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablando en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia. Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Gracias. Vamos a compartir ahora y a escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 20, del 19 al 23. Nos ponemos de pie. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos los saludó diciéndoles: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Esta es la palabra de Dios. Y nosotros ahora vamos a confesar juntos nuestra fe cristiana en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Tomemos asiento. Hay etapas de la vida donde somos rebeldes, creo que sanamente rebeldes, y está bien que así sea. Cuestionamos todo, nos preguntamos. A veces, no siempre, pero a veces coincide con la adolescencia. ¿Sí? Entonces no hay que creer que ser cuestionador tiene que ver con tener determinados
los años, a veces ocurre en una etapa, pero cuestionar, preguntar, no dar por sentado nada, es algo que nos viene bien en cualquier etapa de la vida. Hubo un tiempo donde yo empecé a hacerme esta pregunta: ¿qué es la Iglesia? Y les aseguro que esta pregunta tenía que ver, por un lado, con la perplejidad de lo que veía, perplejidad por cosas extraordinarias que yo no hubiese vivido jamás si no hubiera estado en la Iglesia. Pero también a veces perplejidad por cosas que no esperaba de la Iglesia. Y allí es donde tal vez yo mismo empecé a cuestionarme: ¿y quién soy yo para esperar qué cosas de la Iglesia? ¿Por qué a veces le pido a los demás que tengan una perfección que yo no tengo? ¿Por qué exijo a los demás una santidad que yo no estoy dispuesto a vivir? Convirtiéndonos así en personas exigentes e incluso, discúlpenme sin ofender a nadie, caprichosos, esperando que los demás sean lo que yo no soy, esperando que los demás hagan lo que yo no hago. Pero seguí preguntándome: ¿qué es la Iglesia? Ya les adelanto, todavía no tengo una respuesta. Pero gracias a esa pregunta dediqué 20 años de mi vida a estudiar la historia de la Iglesia, siempre intentando responder esta pregunta. Este estudio me ha servido para algunas respuestas, otras todavía no las encontré. También me ha servido porque gracias a ello, en los últimos 10 años, por lo menos hasta la pandemia, pude ser profesor de historia de la Iglesia y enseñarle a un montón de alumnos qué ha hecho la Iglesia desde Pentecostés, como recién leímos, hasta la actualidad. En el Evangelio de hoy, el primer versículo nos cuenta como en un retrato qué puede ser la Iglesia. No qué es la Iglesia, qué puede ser la Iglesia en determinadas circunstancias. Voy a recordar este versículo. Al llegar la noche, es decir, al anochecer de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Y Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Y voy a explicarles ahora por qué este versículo solo parece un retrato de lo que en determinadas circunstancias puede ser la Iglesia. Y Juan habla particularmente de una circunstancia. ¿Cómo es la Iglesia cuando Jesús no está en la Iglesia? Y entonces nos cuenta 3 cosas. Cuando Jesús no está en la Iglesia vive un largo anochecer, vive una noche. Es ese momento en el cual los ojos luchan para adaptarse al cambio de luz. ¿Nunca les ha pasado esto? Pasa que en general prendemos rápido las luces y olvidamos. A quienes les ha tocado alguna vez vivir un anochecer en la ruta, saben de lo que hablo. El esfuerzo de los ojos para ver. Y uno prende las luces del auto
y no alcanza a ver. No es totalmente de noche, pero tampoco es de día. Entonces, nuestros ojos pueden engañarnos, porque tal vez lo que creemos ver en realidad no es lo que estamos viendo. Así le pasa a la iglesia cuando no está Jesús en ella. Pierde la capacidad de ver, empieza a confundir las cosas, hasta los objetos. ¿Ustedes han notado que en la penumbra, las cosas que uno ve habitualmente, por ejemplo sus propios muebles, que los conoce de memoria, parece que tomaran otra forma, otro color al anochecer? Entonces también a la iglesia, aún aquello que le es familiar, aquello que conoce en profundidad, parece que empieza a cambiar. Y también la noche es el momento en el que la gente que se siente sola se siente más sola. Pareciera que la noche nos hace caer todo el peso de la soledad sobre nuestros hombros. Así también la iglesia. La iglesia sin Jesús es nada más que un conjunto de huérfanos que padecen una terrible soledad. A veces tratamos de disimularla, tratamos de ocultarla, creando falsos instantes de pseudo felicidad para mitigar el peso de la soledad que significa la larga noche sin Jesucristo en la vida de la iglesia. Esta es la primera característica que nos da Juan. Lo primero que nos dice, estaban anocheciendo. La segunda es que la iglesia estaba reunida a puertas cerradas. Y esto parece una especie de contrasentido. Por un lado, el valor de estar juntos, claro que es importante. Pero si nosotros estamos reunidos a puertas cerradas, allí perdemos un sentido fundamental de la iglesia. Jesús dijo que nosotros, que la iglesia, somos la sal de ¿qué? Del mundo, y la luz del mundo. Pero por si no entendíamos el ejemplo, Jesús aclara que no se puede tener una lámpara y poner abajo de la mesa. Hay que ponerla arriba para que ilumine. ¿Sí? No hay que ser electricista para saber esto. ¿Dónde están las luces aquí? ¿Están en el piso? No. Están en lo alto. Entonces, cuando la iglesia decide reunirse a puertas cerradas, la iglesia pierde esta posibilidad. Pero esto le pasa porque Jesús no está en la iglesia. Cuando estamos encerrados se dieron cuenta que no hay otros. No existe otro. Existen nosotros. Qué palabra curiosa en nuestro idioma, nosotros. Nos, otros. Es decir, los otros que son nuestros. Los otros que son como nosotros. Entonces ya no son otros, son nosotros. Discúlpenme el trabalengua, pero a ver si nos entendemos. El otro es el diferente. El otro es el distinto. Ese no está cuando la iglesia se encuentra a puertas cerradas. A puertas cerradas, ¿quiénes están?
nosotros, solo nosotros. Esto ocurre cuando Jesús no está en la iglesia. Ustedes me dirán, bueno, pero a veces a una puerta cerrada se entran algunos. Sí, los que son como nosotros. A esos los dejamos pasar. A los que son como nosotros. O a los que quieren ser como nosotros. Allí, les aseguro, Jesús no está. Por último, Juan nos da una tercera característica de qué ocurre cuando Jesucristo no está en la iglesia. Tienen miedo. Gracias, Miriam. Yo no le di la predicación antes, Miriam lo sabía. El miedo. Tienen miedo. Hace poco hablamos del miedo, no sé si recuerdan, y les dije que en el miedo los seres humanos somos exactamente igual que los animales. Discúlpenme si alguno se bajonea con esto que digo, pero no son mejor que el zorro, que la hormiga o que el mono. Es decir, ante el miedo, el ser humano hace dos cosas: huye o ataca. Huye o ataca. Son las únicas dos respuestas posibles al miedo. La iglesia, cuando tiene miedo, huye de lo que le da miedo. ¿Y a dónde va? A encerrarse en puertas cerradas. Huye. Y si no, ataca. ¿Sí? Cuando la iglesia empieza que el mundo del pecado, el mundo, claro, es una coartada perfecta para no ser salido del mundo. El mundo es tan malo que mejor que nos quedamos acá encerrados los que somos buenos. Pero la iglesia cumple así su misión. Si no estamos en el mundo, no hay manera de ser la iglesia de Jesucristo. Esto produce el miedo. Entonces, cuando tenemos miedo, los ojos clasifican. ¿Saben cómo clasifican? Esto es peligroso o esto no es peligroso. Este es amigo o este es una amenaza. Miren las cosas que nos hace ver, que nos hace pensar y que nos hace sentir el miedo. Alguien alguna vez debe haber leído la primera carta de Juan, ¿no? Espero que sí. En la primera carta de Juan dice que los que creen en Jesucristo no tienen miedo. El miedo es incompatible con la fe cristiana. ¿Por qué? Porque el miedo te hace huir o atacar. El miedo te quita del lugar donde Jesús te puso, que es el mundo. El miedo te impide ver a la humanidad como una comunidad de hermanos que necesita reconciliarse. Lo único que ves es un montón de enemigos en la humanidad. Esto es lo que hace el miedo. Por eso la misma Biblia nos dice que el miedo y la fe son incompatibles. Todo esto, la larga noche, las puertas cerradas, el miedo, esto es lo que le ocurre a la iglesia sin Jesucristo. Pero no solo aquella iglesia de la que está hablando Jesús, de los 10 discípulos, porque recuerden que Judas no estaba y Tomás se la perdió. Esa es otra historia. Es también lo que le pasa a la iglesia en el presente. Ahora, ¿cuál es el lugar de Jesucristo en la iglesia? Y el texto bíblico sigue diciéndonos, voy a leer a Juan, sigo en el versículo 19. Jesús entró, quiere decir que Jesús no estaba, ¿sí? Jesús no estaba. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos. Esto quiere
centro de la vida de la iglesia. Jesús no es un costado, Jesús no es un suplente como en el fútbol que uno convoca para que juegue unos minutos. Jesús es el centro de la vida de la iglesia. Y cuando Jesús es el centro, lo primero que sobreviene en la iglesia es la paz. ¿Por qué? Porque es lo primero que dice Jesús en el texto: paz a ustedes. Y la paz disipa la noche. Y la paz de Jesús te quita el miedo. Y la paz de Jesús te quita del encierro, porque Él está en el medio de la iglesia. Y luego que dice la paz, ¿qué hace Jesús? Le muestra las manos y el costado. Es decir, Jesús se revela, se muestra, para que nosotros tengamos la certeza de saber que es Él, que no hay ninguna duda de que es Jesucristo. Jesucristo, como dijimos recién en el credo, muerto y resucitado, porque lo que les muestra Jesús son las marcas que lo llevaron a la muerte. Pero está allí, presente, resucitado. Esto es el mensaje de la iglesia. Ya lo dijo el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Cristo muerto y resucitado. De esto se trata la fe. Todo lo demás son adorno, piripipi, porque el mensaje de la iglesia es predicar a Cristo muerto y resucitado. Y por segunda vez le concede la paz. Vieron que 2 veces le dice paz a ustedes. ¿Por qué? Porque esta segunda paz es la paz del envío. Paz a ustedes. Como mi Padre me envió a mí, así yo los envío. Es decir, no hay posibilidad de continuar encerrados. Jesús siempre lo primero que le dice a la gente que es: vengan a mí. ¿Y cuál es la segunda cosa que dice Jesús? Anda. Primero te dice venid, después te dice andad, andad. Los envío, vayan al mundo, anuncien las buenas noticias. La iglesia no es un lugar de confort, no es un lugar de comodidad. A mí muchas veces hay personas que me han dicho, y no las critico por eso, y yo vengo al culto a cargar las pilas. ¿Sí? No sé si ustedes escucharon eso, o tal vez lo dijeron. A mí mucha gente me lo dice. Entonces le digo, pero la iglesia no es una estación de servicio, que vos entrás, llenás el tanque y te vas de vuelta a vivir tu vida. No quiero una iglesia como una estación de servicio. La iglesia es el lugar donde siempre estamos viniendo, pero siempre estamos yendo. ¿A dónde? Al mundo, a donde está el pecado, a donde está el dolor humano, a donde está la injusticia, a donde están las lágrimas que hay que consolar. Ahí está la iglesia. La iglesia que prefiere la comodidad de qué buenos que somos los que estamos acá, qué bien que la pasamos. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Y por último, nos dice Juan, lo que distingue a la iglesia, cuyo centro es Jesucristo, es que vive en el Espíritu Santo. Jesús sopló su Espíritu sobre ellos. Y cuando sopló su Espíritu, ¿qué les dio? La capacidad del perdón. Algo que está solamente en manos de Dios. Perdonar. Reconciliar lo que se ha roto, lo que a nuestros ojos es imposible. Jesús le ha concedido a la iglesia esta posibilidad. Pero solo aquel que se sabe perdonado en Jesucristo puede perdonar.
Yo sé que hay gente, porque me lo han dicho, que no pueden perdonar. Y yo los entiendo. Y en un silencio respetuoso comprendo eso. No puede perdonar porque no ha vivido aún la experiencia del perdón de Jesucristo. Cuando vos recibís el perdón, cuando sentís este alivio y esta certeza de que Jesucristo te ha dado una nueva oportunidad, que no importa lo que ocurrió, a partir de ahora tenés una nueva oportunidad de otra vida. Eso no se lo vas a negar a nadie más. Entonces, la Iglesia lleva como marca distintiva el poder del perdón y también su contracara, porque Jesús aclaró. Algunos leen esto como, Dios nos dio poder para no perdonar, entonces no te perdono. Ojo, yo creo que Jesús nos está advirtiendo del riesgo de tener esta autoridad, porque vos podés retenerle la posibilidad de cambiar a otra persona. Corres el riesgo de decir, estoy herido y no lo voy a perdonar. ¿Y quién soy yo para no perdonar? Si Jesús ha muerto en la cruz por todas las personas, no por algunas, por todas. Yo cada tanto me olvido de esto. Quiero que lo sepan. Hace poco yo mismo caí en la tentación de decir, bueno, pero hay pecados. Y Dios me mandó un ángel para recordarme cariñosamente, para Dios hay pecado, no hay pecados. Nosotros solemos creer que, bueno, hay pecados pequeños, estos podemos perdonarlos, pero hay pecados gravísimos. Esta categoría es nuestra, no es para Dios. Es una categoría que sí sirve en el derecho humano, ¿sí? En la justicia, porque no es lo mismo asesinar a 30 personas que robarse un paquete de pastillas en el kiosco. Claro que no es lo mismo para la justicia humana, está muy bien, pero acá estamos hablando de la relación con Dios. No hay pecados más grandes y pecados más chicos. El pecado es romper un vínculo que Dios creó, y Jesucristo vino a recomponerlo, a crear ese puente de Dios con la humanidad, pero también a crear un montón de puentes para que entre nosotros podamos perdonarnos. El que no perdona vive alimentando un fuego. Permanentemente tira leña, y el fuego más grande se quema de estar al lado, transpira, sufre, y en realidad no hay nada más liberador que perdonar. Porque perdonar es soltarse de una cadena que te esclaviza. Esto es lo que Jesús le da a la Iglesia, la capacidad de perdonar. Y por último, la escena de la Iglesia con Jesucristo en el centro. ¿Cuál es? Pentecostés. Dice el libro de los Hechos que estaban unánimes y juntos. Aquellos estaban reunidos a puertas cerradas. Estos están unánimes y juntos a puertas abiertas, ¿o no? Porque dice que había un montón de gente que después los escuchó hablar en su propio idioma. Miren la diferencia. Una iglesia unánime, y unánime es un ánima, quiere decir que sienten como una sola alma. Eso quiere decir unánime. Estaban unánimes, es decir, unidos espiritualmente, pero además dice unánimes y juntos. Es decir, están físicamente también unidos en ese momento, pero a puertas abiertas.
Todo el mundo puede escuchar, ver, participar. Esta es la iglesia que tiene a Jesucristo como centro. La iglesia está unánime y reunida. La iglesia no es uniforme. Uniforme es otra palabra. Uniforme quiere decir tener la misma forma, pensar igual, tener los mismos gustos, los mismos estilos. Yo por eso siempre sospecho cuando entro a una iglesia y todo el mundo se parece a todo el mundo. No me gustan las iglesias donde todos hablan igual, piensan igual, se visten igual o parecido. No importa, pueden vestirse de distintos colores, pero me refiero a tienen todos un mismo estilo. En cambio, la iglesia de Jesucristo es diversa. Es unánime, pero es diversa. Hay gente que piensa distinto en muchos temas. Hay gente que tiene gustos distintos, estilos diferentes. Y sin embargo, estamos unánimes. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, no hablaron en un solo idioma para que entiendan algunos. Hablan de muchas maneras para que todas las personas, no importa su cultura, no importa sus conocimientos, no importa su condición social, todos entiendan de qué está hablando la iglesia. Por eso, celebrar Pentecostés hoy es recordar que la iglesia es una fiesta. La iglesia es una fiesta basada en la palabra de Dios. No en decir, a mí me parece que, o siempre lo hicimos de esta manera. No, la iglesia se basa en lo que dicen las Escrituras, no en otra cosa, porque Jesucristo está en el centro de la comunidad. La iglesia está perseverante en la oración, buscando siempre la voluntad de Dios. La iglesia es aquel lugar donde nos amamos y juntos en la comunión buscamos amar a todas las personas, llevando el Evangelio en unidad, tal como dijo Jesús, para que el mundo crea. Hay una decisión que tarde o temprano vamos a tener que tomar. ¿Queremos ser la iglesia que relata Juan? La iglesia de la noche, de las puertas cerradas, del miedo. ¿O queremos ser la iglesia de Pentecostés? Una iglesia abierta, alegre, dispuesta, y en la que toda la gente entiende de qué se trata el Evangelio. Yo adelanto mi respuesta. Yo ahora mismo quiero pedirle a Jesús, quédate con nosotros. ¿Sí? Porque una iglesia sin Jesús, qué tragedia es una iglesia sin Jesús. Cantamos, quédate con nosotros. ¿La conocen? Bueno, lo vamos a aprender a... Es una canción suave, pero no tan lenta, y tiene mucho aire de tango. ¿Sí? Les aviso. Quédate con nosotros, Señor de la esperanza. El mundo que tú amas hoy lucha por vivir. Y aunque a veces dudamos de tu presencia en casa, no dejes que la noche nos
Quédate con nosotros, Señor de la justicia. Tus hijos no aprendemos a dar sin recibir. Vivimos tolerando una justicia falsa. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Y porque ya anochece, quédate con nosotros. No dejes que la noche nos sorprenda sin fin. Quédate con nosotros, Señor de la promesa. Tú mismo aseguraste amarnos hasta el fin. Por eso humildemente volvemos a pedirte, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Porque ya anochece, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Así que aunque se venga la noche, pedimos a Jesús que no nos deje. Y aunque para muchos les parezca imposible en sus propias vidas o en la vida de la iglesia, hay algo que Juan nos dijo, y yo a propósito no les quise recordar, pero lo leímos. ¿Por dónde entró Jesús? Por la puerta no, porque estaba cerrada. Jesús entró. Entonces, mis hermanos, ¿cómo no vamos a creer en un Señor que se da maña incluso sobre nuestra tosudez para estar presente? ¿O no? ¿Sí? No entró por la puerta. No. Bueno, vamos a recoger nuestras ofrendas, agradecidos a Dios, y vamos a cantar unas estrofas de muchos resplandores mientras, porque así es la iglesia, una y diversa, ¿sí? Nos ha querido mostrar de tantas maneras su amor. Y nos ha pedido que lo ejercitemos. Y una de las maneras en que cada domingo lo hacemos es esta mesa. El amor que Él nos tiene, el amor que Él espera que nos compartamos, el amor que Él espera que le demos al mundo, más allá de las puertas de este templo. Y como este amor es para todos, siempre es bueno aclarar que en la Iglesia Metodista no es que comulgan solamente los que son de la Iglesia Metodista, porque es Jesucristo el que invita, nos invita a todos, ¿sí? Hoy, especialmente, me gustaría que Paulina y Camilo supieran que están invitados a la mesa de Jesús. Explícale, Silvia, ¿sí? Que pueden formar parte de la mesa, porque este es el pueblo de Dios, y Dios quiere un pueblo enorme para todos. Yo voy a recordarles lo que yo mismo aprendí de la iglesia, que la noche en que nuestro Señor Jesucristo iba a ser entregado, estando a la mesa con los 12, tomó en sus manos el pan, lo partió y les dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Cómanlo en memoria de mí. Y así también el Señor alzó en sus manos la copa, dando gracias al Padre, y les dijo: esta es mi sangre que por ustedes es derramada, bébanla en memoria de mí. Oremos. Y ahora rogamos, oh Santo Espíritu, que
derrames tu fuerza de vida en el pan y en la copa. Que derrames tu espíritu creador e integrador en el amor de esta iglesia. Para que al compartir este pan y esta copa, seamos alimentados del amor mismo de Jesucristo obrando en nuestras vidas. Por Él te lo rogamos. Amén. Todo está preparado. ¿Quiénes son las personas que hoy tienen el honor de servir a toda la comunidad? Bien, recuerden que estas copas no contienen alcohol. ¿Sí? Ahora hay que venir. Sentate ahí con tu familia y ahora vas a recibir lo que el Señor tiene para vos también. Bueno, mientras vamos nosotros a cantar, mientras recibimos el pan y nos esperamos. ¿Sí? Vamos. Así como las espigas de trigo son muchas y se hacen una sola en el pan, que cada uno de nosotros, siendo muchos, seamos uno en Cristo al compartir este pan. Claro que hay amor. Hay amor porque Jesucristo derramó su sangre para que haya perdón y felicidad en la humanidad. Alcemos esta copa agradecidos a Dios por el don de Jesucristo. Mientras recogemos las copas, vamos a llevar al trono celestial a las personas que están sufriendo.
ya no tienen ni fuerza para llegar ellos mismos a la presencia de Dios en oración. Vamos a llevarlos nosotros con nuestra oración. ¿Por quiénes oramos ahora?